debería de ser un mecanismo legal. La palabra ilegal la ponen los que no han vivido las circunstancias. Tenemos problemas culturales muy serios, muy arraigados de creencias. El tema jamás debió haberse politizado. Una opción de vida para las mujeres cuyo embarazo esté en riesgo. El Estado tiene primero la obligación de informar a las mujeres. O si quiere preservar su vida por alguna razón, porque tiene otros hijos. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Las cifras de nuestro país son grandes en relación al abuso, ¿verdad? Y a la violencia sexual que vivimos. Entonces, frente a la violencia sexual, que es algo que agrede tanto a una mujer, pero fundamentalmente a las niñas, nosotros sabemos que hay muchas niñas que han quedado embarazadas producto de la violencia sexual. Entonces, estas niñas de repente se ven en la obligación de enfrentar un embarazo que ni siquiera imaginan lo que eso significa, ni para ellas, ni para esa niña o niño que le van a hacer. Entonces, esas son las pocas oportunidades que se tienen para tomar una decisión o para abrirle opciones, porque ahorita no hay la opción. ¿Verdad? Ese es el punto. En este momento en Nicaragua es que hay una contradicción enorme entre una sociedad patriarcal que pretende que ninguna mujer pueda interrumpir el embarazo por ninguna razón, ni siquiera por una razón médica, pero que sabe que tiene un problema que no quiere enfrentar, y es que tiene varios miles, ¿verdad?, de niñas y adolescentes que están saliendo embarazadas en edades que pueden andar, como lo ha demostrado el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, de 12 a 14, 15 años. Entonces es una cuestión sumamente contradictoria, porque esos casos de esos embarazos no se persigue a las personas que han cometido esas faltas, y sin embargo se quiere obligar, ¿verdad?, a esas niñas, es que con independencia de cuán riesgosa pueda ser la situación de su embarazo, sean obligadas a parir, y los que han cometido el auténtico delito se encuentran pues en libertad, o que se resuelva el asunto por vía de pues una negociación silenciosa entre los familiares de la niña víctima y el victimario. Pues. Tristemente en este país tiene el índice más alto de embarazo adolescente en América Latina, porque pues nadie se cuestiona el hecho, ¿puedo ser mamá? ¿Voy a ser mamá? ¿Cómo es eso? Simplemente se asume que hay que ser mamá, no importa la edad, si vas a ser a los 13, a los 15, a los 18 es irrelevante, porque al fin y al cabo tenés que ser. Entonces, yo sí creo que el aborto terapéutico es un derecho. Es un derecho para la mujer que está en peligro su vida. Es un derecho para la misma persona que puede llegar a ser una persona con muchas dificultades en una sociedad donde hay limitaciones de todo tipo para las personas que tienen todas sus capacidades. Con mucha mayor razón hay más limitaciones para personas que van a tener dificultades para ser autónomos, independientes, autosuficientes. Entonces, en la experiencia que nosotros tenemos aquí en Casa de las Niñas, nosotros hemos visto cómo chavalitas que apenas están enfrentando una vida, y las ves venir con unas panzas aquí y que no tienen idea de lo que eso va a repercutir. La consecuencia, esas niñas vienen, las violó a alguien, abusó a alguien de ellas, y entonces ellas vienen como que, bueno, pues van a hacer el niño, nace el niño aquí, se le lleva al hospital, se hace el trámite, nace el niño o la niña, y después es todo un proceso de aceptación. Al principio es un juguete nuevo lo que tienen, pero después las vemos venir, y en el seguimiento de los años las ves venir aquí
esas niñas que no saben ni qué hacer, no saben cómo educar, no saben cómo orientar, no saben, es un estorbo el que tienen, porque ellas apenas están viviendo y tienen que enseñar y dirigir a otra persona. Entonces no hay capacidades realmente, no hay habilidades para eso. Que nosotros tenemos que dar un gran cambio en la manera como estamos enfrentando la violencia sexual que hay hoy día en nuestra sociedad. O sea, hoy en día se finge demencia, pues la gente mira para otro lado, no quiere enfrentar este problema, no quiere abordar este problema. Mucho de lo que nosotros consideramos como graves delitos como la trata, la explotación sexual, tienen que ver con casos de niños que están siendo abusados desde muy pequeños en sus hogares o en su entorno familiar y o escolar. Yo siento que el tema del aborto está vinculado a muchos otros elementos que también se deben de discutir, o sea, no discutir en solitario el aborto. El tema del aborto tiene que ver con el tema de la sexualidad, cómo vemos, cómo vivimos la sexualidad en este país, tiene que ver con el tema del abuso también. Muchas de las niñas abusadas que son obligadas a tener un bebé de un abuso, pues eso es una cosa que es una decisión muy dura que ha tomado esta sociedad con relación a estas personas. No tenemos las cifras oficiales del seguimiento de cuántas niñas quedaron embarazadas producto de una realidad de violencia sexual. Entonces ahí tenemos un gran vacío. Entonces esa cifra necesitamos registrar, darle seguimiento. La violencia sexual no es únicamente lo que se ve o lo que logramos ver en la estadística del ingreso de la denuncia o lo de que da el Instituto de Medicina Forense, ¿verdad?, de Medicina Legal, sino es la repercusión posterior, de los meses posteriores, de lo que eso significa. Entonces, pero yo voy a que la mayor parte de las víctimas de violencia sexual está registrado en niñas menores de 18 años y eso nos debe de preocupar. Si vos hablas con los médicos, cualquier médico se siente profundamente intimidado por esa normativa, porque el hecho de que una mujer embarazada, especialmente si es menor de edad o si es una niña, aparezca en un centro asistencial, en un centro médico, con un riesgo, ¿verdad?, de aborto por causas naturales, porque además todos sabemos que las razones de un aborto pueden ser completamente naturales y todo el mundo sabe además que los niveles de riesgo de aborto en el caso, por ejemplo, de niñas y adolescentes es muchísimo mayor todavía, porque sus órganos no están preparados para recibir el desarrollo de ese feto. Entonces, pues están completamente inhibidos. Golpeada interiormente esa niña, primero porque vivió toda una situación de violencia, pero en segundo porque esa incertidumbre de qué pasó y qué va a pasar, no la manejan. Entonces esa es una realidad. La mamá la atendemos también aquí en Casa de las Niñas y la mamá viene y te dice: no sé qué hacer, no sé, yo no puedo seguir cuidando a otros niños, no quiero seguir cuidando, tengo tantos niños aquí, tengo otros hijos también, no tengo marido, o si tienen marido, el papá también te dice, ¿cómo la vamos a mantener? Esa es la realidad, pues. Nosotros lo hemos visto aquí y es por eso, pues la realidad te lleva a tomar una opción. Y no todo, porque hay otras opciones que son beneficiosas también para las personas, pero hay unas personas que están obligadas a no actuar, pues, y entonces ahí es donde está la situación difícil. Entonces de repente vos vas a encontrar más niños en nuestro país que fueron no deseados, vas a encontrar más niñas en este país que andan deambulando y la realidad es que no hay posibilidad de detenerlo. Que la magnitud de la violencia sexual, especialmente contra las niñas y los niños, es inmensa en nuestra sociedad. Y que por supuesto, obviamente de eso se desprende la cantidad de embarazos adolescentes y también la cantidad de abortos.
Entonces, ¿por qué estamos tratando como de presentar el problema como un problema solo adulto? De una madre adulta que de pronto, a mí me preocupan más todo ese montón de niñas que están teniendo hijos a los 13 años, a los 12 años. Claro que el aborto terapéutico abarca también esa edad, pero realmente es, ya lo sabemos, como lo que menos le preocupa al sistema, a la cultura nuestra, la situación de vida de esa niña embarazada por un abuso sexual. ¿Y qué va a pasar con su vida? ¿Qué va a pasar con su seguridad? ¿Qué va a pasar realmente? Yo tengo casos, hemos atendido muchos casos aquí de personas que han sido hijas de violaciones y han tenido una vida terrible, una vida de violencia sistemática, de tortura sistemática. ¿Quién garantiza que el niño que nace de una violación va a tener una vida? O sea, yo no, con eso no estoy diciendo que ese niño haya que necesariamente abortarlo. Si la madre no quiere, no, hay que respetarlo. Pero si la madre tiene 10 años, 11 años, 12 años, ¿quién decide por ella? ¿O va a decidir esa niña a esa edad qué va a pasar con su vida? Estos son temas muy delicados, pero todo nos remite nuevamente, nos remite todo al tema del abuso sexual, al tema de la violación, al tema de la violencia sexual en general que se está practicando sistemáticamente contra la niñez en un altísimo porcentaje de hogares y de entornos, porque no solo es en el hogar, puede ser el vecino, puede ser alguien de la comunidad, pero niños y niñas que están sufriéndolo regularmente. Ese es el problema de fondo. No nos importa, eso es lo que les estamos diciendo, no nos importa si su vida está en peligro, ¿verdad? No nos importa si su embarazo fue producto de una agresión, de una violación o de un incesto, pues, por ejemplo. No nos importa si tu cuerpo y tu vientre se van a reventar, ¿verdad? Es decir, usted tiene que parir. Y si para eso tiene que usted poner en riesgo su vida, así tendrá que ser. Ese es un mensaje criminal realmente, o sea, es un mensaje cruel, completamente incomprensible, porque además las personas que han tomado esa decisión son personas concretas, que tienen hijas, que tienen esposas, que tienen madres, y que seguramente no se han puesto a pensar, ¿verdad? Lo que significa que ellos le impongan esa decisión a sus hijas, o a sus esposas, a sus madres. Por otro lado, pienso que no hemos podido encontrar un consenso y el país no debe de estar partido. El país, en estas cosas, el país está partido entre los que sí y los que no. Eso no da para hacer una política pública, no da para hacer una política social frente a un fenómeno que tiene efectos en la salud pública. Entonces, no estamos dándole respuesta porque tenemos el debate partido, si es malo o no es malo. Y yo creo que no es eso, sino ¿qué tenemos que hacer como país para favorecer, para cambiar esa cifra, para cambiar esa realidad? ¿Qué hacemos? ¿En qué momentos podemos determinar una decisión? ¿En qué momentos podemos tomar otra decisión? Pero que nos dejen la opción. O sea, no es lo mismo estar en la prohibición que no podés actuar a tener opciones que te permitan actuar. Y entonces en nuestro país, por esa manera de ver las cosas, es que no hemos tenido la posibilidad de tomar una decisión sin prejuicio, sin miedo y con las consecuencias que toma cualquier decisión, pues uno toma decisiones con las consecuencias. La prohibición del aborto terapéutico constituye una grave violación de los derechos fundamentales de las mujeres. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y psicológica. ¿Sabías que el 98% de los países en el mundo lo permiten? En Nicaragua, lo penalizan. A pesar de ser la única alternativa médica para salvar la vida de la mujer. Y también para decidir cuando somos víctimas de violación o incesto. O cuando viene con graves malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Penalizarlo somete a las mujeres a mayor riesgo de muerte. Ninguna mujer quiere morir. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás?